Amigos de Venezuela, siempre, siempre Venezuela, iniciamos de esta manera nuestra edición meridiana, como siempre llevándoles a ustedes información, comentarios, noticias, música, entrevistas, todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. Esto lo hacemos con mucho cariño, con mucho respeto para todos ustedes, a través de esta señal, 5 emisoras que se enlazan desde Aruba hasta el Arauca Binacional, llevándoles a ustedes la mejor información aquí en Siempre Venezuela, pero también nuestras opciones digitales que nos permiten en este momento estar en cualquier parte del mundo a través de nuestro Facebook Live y la opción para vernos en diferido con nuestras redes sociales. Así que usted tiene el menú para escoger. Ese es un trabajo en equipo, un trabajo en donde está Vanessa Chacón en la producción, Camilo García en redes sociales y apoyo técnico, nuestro equipo de operadores, también nuestros colaboradores en Colombia, Venezuela y otras partes del mundo, todos bajo la coordinación de este su servidor, Alan Peralta. Iniciamos la jornada informativa con la presencia en la sala de Carlos Ucate y el Miura. Carlos, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes a la Ernesto Peralta y dándole la bienvenida a esta hora del mediodía a nuestra audiencia del programa Siempre Venezuela Radio. Bastante preocupado, tal como lo dijimos ayer en el atardecer. Las noticias de hoy iban a ser no muy halagadoras. Las respuestas las tienes tú en tu boca. Bueno, el tema de la decisión judicial, ¿cómo calificarla? Una decisión judicial insólita Bizarra retrotrae totalmente. retrotrae los efectos de algo que ya se cumplió. Como bien lo dijo Carrasquero, uno de los analistas políticos de este tema y experto abogado, es como pretender decir que se paraliza la demolición de una casa cuando ya la casa está en el suelo. O Así es. sea, esto no tiene ninguna lógica jurídica, además de varias cositas, varios pequeños detalles que son grandes detalles a la hora de formalizar este tema. Sabes que yo hablaba mucho la semana pasada del tema de la legitimidad. Quien Correcto. demanda no tiene legitimidad por simplemente demandar, tiene que demostrarlo. Y la legitimidad de quien demanda es, en este caso, de quien pudiera ser afectado por el tema de las primarias. Y el señor Brito, José Brito, no tiene ninguna vinculación con las primarias. Sí, no hay un asidero. Claro, pero aquí hay algo importante, es que al leer el auto de la decisión, la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia le asigna a Brito el carácter de ser aspirante a las primarias. Es decir, proclamó a Brito como aspirante de la primaria y por esa vía le dio la legitimidad. Si lo explico más claro, es como si usted llegara y dijera que quiere demandar a las primarias por X razón y resulta que usted no tiene ni arte ni parte en eso, pero el Tribunal Supremo de Justicia me dice que yo sí, que soy candidato y que como yo soy candidato puedo demandar. Eso está en los autos de la decisión judicial. Lo que la vicia de fondo y de forma, porque la realidad es que si tú no eres legítimo en el acto jurídico, no tienes posibilidad de ejercer derecho porque no existe ese derecho. ¿Qué te parece eso, Carlos? Hermano, la explicación que tú me estás dando es la realidad. Por eso es que te lo dije a un principio. Esta es una actitud bizarra totalmente que tiene el régimen de Nicolás Maduro. Bueno, el problema es que esto ha generado una reacción de molestia en la sociedad venezolana y no por el hecho de que el TSJ, la sala electoral, diga que la primaria no existió, esta deje de existir. La primaria existió, hay resultados, todos los candidatos -3 avalaron la decisión, el resultado, y se han pronunciado sobre esta materia. Y han entendido con claridad que este no es hora de jugar separado, sino que bailar pegadito frente a un régimen que pretende desacreditar, desarticular y sobre todo desconocer la voluntad popular. Sabe que todo se está moviendo, a juicio de expertos en el tema, hacia
una decisión judicial que señale desacato y que permita al TSJ tumbar la tesis de la oposición de que al no existir una decisión judicial firme sobre el tema, María Corina Machado no puede ser inhabilitada, porque eso es lo que dicen nuestras leyes, eso es lo que dice la Constitución Nacional, eso es lo que dice la decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el caso Petro, por cierto. Por cierto, sí Tú- es real así. claro, tú no puedes desestimar o retirarle los derechos políticos a un ciudadano si no hay sentencia firme, penal firme. Ahora, Todo, dentro de esos factores y alegatos jurídicos eh, sobre la usurpación de funciones, no es que ahí nunca hubo usurpación de funciones, porque lo sabemos, estos ciudadanos nunca se presentaron como representantes del Consejo Nacional Electoral, ni dijeron exacto. que iban a ser, que ellos eran los voceros del CNE, ni utilizaron sellos, firmas o material electoral del CNE. O sea, ahí no hubo, por ese lado no hubo usurpación. Pero Pero por el según otro lo que lado, ellos lo dicen, porque claro, tienen pero por el, esos alegatos de aberración jurídica que ellos tienen. Claro, pero por el otro lado, Carlos, están diciendo que esta gente tuvo lavado de activos. Sí, Y fíjate que las preguntas ayer, es que fíjate cómo se hizo el interrogatorio por las fiscalías, las 7 fiscalías nacionales, sí, correcto. de regionales que hicieron este tema. Era con un guión. Entonces el guión era de dónde salieron los recursos de la primaria, quién eran los directores o coordinadores de la primaria, cómo se organizó el evento electoral y en dónde reposa el material electoral. Eso Que era le, la pregunta que, que le quieren echar garra obligatoriamente para así crear otra nueva lista, tipo Tascón o lista Maizanta. pero es que ellos en su decisión, la decisión del Tribunal Supremo de Justicia sobre la cual debe trabajar la Fiscalía del Ministerio Público, han generado una cosa tan densa, tan oscura. Mira, si nunca pudieron resolver el tema de las elecciones en el estado Amazonas del 2015, cuando nos quitaron 2 diputados Lo de recuerdo. Amazonas para quitarnos la mayoría, la mayoría firme en la Asamblea Nacional, y eran unas elecciones de 2 diputados. Sí, correcto. Imagínate qué enredo van a generar con una decisión que involucra los votos de más de 2.300.000 venezolanos en un proceso en el cual participaron 12 candidatos y que también llama y fue de carácter nacional e internacional. Eso Ya es está. verdad. Esto es para enredar, pero el problema es que se ha encontrado es que la gente no le come coba y a pesar de que dentro de algunos años, cuando se produzca la decisión del TCJ, o se anule o se invalide la decisión del TCJ, sea la conclusión de que el proceso de primarias nunca existió, la verdad verdadera es que en el colectivo venezolano ese proceso existió, se convalidó, se manifestó y dio el resultado que dio el resultado. Así que María Corina Machado sigue siendo la candidata de la mayoría del pueblo opositor venezolano. Y Totalmente. esto no lo va a poder cambiar una decisión de un tribunal. Es una decisión ficticia, no tiene ningún sentido, no tiene ninguna lógica, no tiene ningún análisis, no tiene soporte. Pero bueno, debemos dividir el hecho jurídico en 2 partes. Lo que se desarrolló con la sentencia de la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia, alocada, una decisión, por ahí estaban diciendo que ojalá al Tribunal Supremo de Justicia de su sala electoral le dé por demandar la nulidad del encuentro Caracas-Magallanes, en donde Caracas le ganó a Magallanes esta semana. Hay algunos magallaneros que renacieron en esperanza de ver cómo pudieran retroceder, retrotraer los efectos del juego.
Bueno, esa mamadera de gallo se ha montado en las redes sociales y eso demuestra la seriedad que le asigna el pueblo venezolano a la decisión del TCJ. Recuerdo Quédense, algo que tú comentaste quédense y con su, Carlos, quédense con su decisión, exacto. quédense con su decisión, agárrenla y como decía el finado, dóblenla y métanla en el bolsillo del Del pantalón. faltó. Estoy recordando algo que lo dijiste muy, muy claro, muy conciso, muy transparente, pero muy real. Un porcentaje del 100%. ¿Qué va a hacer ahora este nuevo CNE? Que va a ser Elvis, ¿no? Elvis Amoroso, amigo y compadre de Siliberto, le gustan mucho los jigs, pero ¿qué irá a pasar realmente? Alan, ¿y tú crees que con estos 2.300.000 y tantos mil de venezolanos que votaron, allá hay opositores, allá hay independientes, está la sociedad civil, y votaron muchos que son del régimen? Ahora imagínate tú cómo serán las elecciones del 2024, si con 2.3 millones votó solamente un porcentaje de la cuota electoral. Aquí van a votar todos, chavistas, familias de Maduro, familias de Diosdado, porque están locos de salir de esta situación, de esta calamidad, de este calvario que están destruyendo el país poco a poco. Bueno, hay que decir una cosa clara. Ayer el Consejo Nacional Electoral habló sobre el tema del referéndum de el Esequibo, que ya Exacto. hemos dicho la inutilidad de ese referéndum. Ujú. Pero hay un elemento importante acá que habló del padrón electoral y lo Exacto. ubicó en 20 millones y tanto de venezolanos. Esto no incluye a la población electoral venezolana que se encuentra en el exterior y que no ha sido inscrita formalmente por el CNE. Eso es Eh, correcto. y hay pues una situación bastante clara que deja en 20 millones la cifra mágica. Supongamos que los 7 millones que están en el exterior, de los cuales 5 tienen derecho al voto, no puedan votar. Eso se reduce a 15 millones. Así es. Supongamos que con los traslados que no se han hecho y el proceso enredado y atravesado y escondido que ha hecho el CNE para la inscripción de registro electoral permanente se cumpla, se pierden 2,5 millones de votos más. O sea, realmente, hoy, realmente estamos hablando de 13 millones de votos, sobre Es los cuales supremamente. se va a determinar el futuro del país. El próximo presidente de Venezuela gana con 5 millones y tantos de votos. Así 4 es. millones y medio. Por ahí puede estar. Con el Ahora, actual padrón electoral. exactamente. Sin dejar de pasar este punto. En las últimas elecciones, Alan, no pudieron votar más de 200 y pico mil de personas. ¿Tú sabes quiénes fueron? De la frontera colombo-venezolana. ¿Tú sabes por qué? Porque fueron las cédulas que salieron de 22 millones hasta el número 27. Fue el crecimiento más grande que tuvo Venezuela en ese momento de votantes o sufragantes en el país. Personas que hoy día, que están aquí en Colombia, que están en Venezuela, no han podido hasta el momento arreglar la documentación de su cédula. ¿Sabes por qué, Alan? Porque no han podido inscribir sus partidas de nacimiento. Fueron los que crearon las cédulas aquellas con las maquinitas en diferentes tópicos o en jornadas que hicieron en la frontera colombo-venezolana. Y cuando hablamos de la frontera, estamos hablando de Mara, del municipio Guajira, de Maracaibo, de la Villa del Rosario, en el caso Zulia, y en el caso de Norte de Santander, y en el Arauca están pasando lo mismo. Es decir, no pueden hacer nada absolutamente con su cédula. Pero te aseguro que este gobierno les va a dar la bolsita de comida, los va a enviar de nuevo, como lo hicieron por mucho tiempo, de Colombia hacia Venezuela para las votaciones y van a tener que votar con las cédulas viejas, que hoy día la cédula, el registro principal de la ciudad de Maracaibo, de cualquier ciudad donde estén ellos, no les aceptan el número de cédula. Bueno, ese es el enredo y el arroz con mango que el gobierno quiere hacer con estas elecciones. Por supuesto. Unas elecciones en donde ellos con la minoría pretenden imponerse a la mayoría que va a votar en contra de ellos y que ellos evidentemente lo saben. Ahora, las últimas encuestas han mostrado que María Corina Machado le ha dado una pela a Maduro en todas los estratos sociales. Es Incluso, tendencia, es tendencia. incluso en el estrato social más popular, María Corina Machado gana 52% versus un muy tímido 16% de Maduro en ese segmento de la población.
lo que indica y da razón a su miedo, a su temor. Vamos a tener que repetir hoy, seguramente, la entrevista con el doctor Sejías, que él explicaba muy claramente eso. Decía, bueno, aceptar la candidatura de María Corina Machado es decir, deme la llave de Miraflores que yo me voy. Eso, Así es, eso, eso es la eso, realidad. eso es lo que dijo Sejías. Así es. Vamos a repetir el programa de Sejías hoy, después de este espacio para evaluar algunos de los puntos más significativos que él ha manifestado sobre el tema. Pero, Carlos, volviendo al tema de ayer, el tema de la realidad, la realidad no existente que el gobierno pretende crear. Ayer en la Fiscalía del Ministerio Público ocurrió de todo. Un promedio de 8 horas estuvieron algunos de los voceros de la Comisión Nacional de Primarias que fueron citados, no solamente la Comisión Nacional, Casal, la doctora Camero y el otro representante, sino que también estuvo en varios estados del país pues, citados estas personas. Algunos no declararon en absoluto en los medios, otros como la presidenta de la Comisión Nacional de Primarias de Miranda, ella sí declaró después que salió de la actividad y nos habló de un patrón común de preguntas que ya hemos comentado. 4 preguntas, 5 preguntas que se le hicieron a todos. Y en Mérida ocurrió algo particular, porque no sé, los fiscales muy crudos se encontraron con unas fieras jurídicas que les dieron un Un batido de, revolcón. no, le dieron un batido de melón ahí a esta gente. Y resulta que allí en Mérida no se pudo levantar ningún acta, no se pudo realizar el proceso de interrogatorio, porque lo primero que llegaron pidiendo los invitados, por ponerle un entrecomillado a esto, a presentar su declaración ante la Fiscalía del Ministerio Público en Mérida, lo primero que dijeron, bueno, muéstrame las actas de la investigación, muéstrame el expediente de la investigación. Y eso está en Caracas. O sea que ellos no tenían nada sobre lo cual interrogar. Y entonces los abogados le dijeron, ustedes no pueden interrogar porque no veo las actas, no están las actas. No podemos ver qué hay allí en la investigación. Muy bien preparados, ¿oíste? Le dieron, mira, tú, Kitty, eran esos muchachos votados porque seguramente los van a votar porque son provisorios. Exacto. Pero lo increíble de todo esto es que se fueron y no declararon. Mérida no declaró, la Comisión de Primarias de Mérida no declaró. Y le dieron No palo declaró cochinero. porque no había actas sobre las cuales declarar. Y todo este cuento lo echa Zair Mundaray, Así es. que fue fiscal, por cierto, del Ministerio Público. Pero el tema general, Carlos, es que esto no es sino una componenda de Correcto. poderes, una componenda del poder del Estado en contra de la candidata a la presidencia de la República por la oposición. Ahora, que esto tenga éxito o no, va a depender de un actor que ayer dejó soltar su opinión y fue el Departamento de Estado norteamericano, Totalmente. que a través de un vocero dijo, oh, estamos pendientes, acuérdense que esto se puede revertir y que cualquier desviación del acuerdo de Barbados por parte de Maduro puede significar que se reversen las medidas. Hay algo muy particular que tiene la diplomacia norteamericana, que es que hay momentos que utiliza las fuentes anónimas para decir Así. los mensajes que públicamente todavía no quiere decir. Siempre lo ha Pero hecho. ayer la agencia Fran Press tomó esta nota de una fuente anónima
que le dijo como vocero del Departamento de Estado, miren, ojo, miren lo que están haciendo, no queremos actuar, pero si tenemos que actuar, actuamos. Eso fue lo que le dijo el gobierno ayer en un primer mensaje, fue un timbrazo. Sí, sí, eso fue un corrientazo de 110 directamente a las manos de ellos para que articulen, Alan, porque también allí hubo algo más fuerte que al final del segmento te lo comento. Sí, allí pues se falló en varias cosas por parte del régimen e incluso dejaron a España desinflada en la Unión Europea, que estaba Así es, solicitando el levantamiento de las sanciones individuales individuales. que tienen varios de estos elementos. Y la Unión Europea, a través también de un vocero anónimo, Ujú, fíjate cómo se ujú. maneja esto en términos Sí, señor. informativos y diplomáticos, un vocero anónimo dijo en los medios de comunicación que todavía no estaban dadas las condiciones para ese levantamiento y que para los representantes de los países miembros de la Unión Europea todavía hace falta mucho por hacer para que ese levantamiento se produzca. O sea, sin el chivo y sin el mecate. Exacto. Quedó, Pelaron, pelaron por los pelaron dos todo. lados. Eso es Claro. correcto. Una realidad. Ahora, ¿qué va a pasar? Me imagino que lo que tiene que pasar es el reagrupamiento de fuerzas de la oposición, manifestando su visión sobre este tema, señalando el abuso, pero debemos quedarnos, ahora otra pregunta clave, debemos quedarnos en la reflexión del abuso, su denuncia y después qué. Yo creo que es el momento de tomar la iniciativa, porque el gobierno, si yo hiciera una encuesta de opinión hoy en Venezuela, si la popularidad de María Corina Machado estaba por el 60 y tanto por ciento, hoy debe estar tumbando el 80 y Sí, estaba acercándose más a un aún régimen. todavía. Sí, estaba en 66.7. Bueno, pero entonces el gobierno sigue convirtiendo a María Corina Machado en la gran decisora. Así es. Sé que le están haciendo la cama. El régimen le está haciendo la cama para una decisión judicial que no existe. Que no existe. Porque ¿qué es lo que están buscando? Una decisión judicial que justifique la inhabilitación, porque hasta ahorita es por vía administrativa y por ahí se le ha dado palo cochinero a esa decisión. E incluso en instancias internacionales es inadmitida la decisión por la vía administrativa. Pero están buscando darle un soporte jurídico, una decisión judicial que permita justificar la inhabilitación. En un arroz con mango jurídico, que no sé cómo lo van a hacer, a lo mejor le echan papirrica para darle sabor a esto, pero la verdad es que esto es bien enredado lo que ellos están haciendo Porque no tiene dentro de un fundamento. dentro de su propio desespero, Carlos. Es que no hay fundamento, no hay legalidad en lo que están ellos haciendo. Bueno, seguimos conversando de este y otros temas en la tarde, porque se nos acabó el tiempo ahorita en la mañana. Sí, te dejo este punto, Alan. Me llamó mucho la atención el tema cuando estábamos hablando ayer sobre los países aliados o amigos que tiene Guyana. Y fíjate que en el día de ayer ya la embajadora que está allá en Guyana colocó a otra persona con unas buenas gradillas, una generala. Eso está en Guyana en este momento. Es decir, que Guyana tiene un buen aliado que son los Estados Unidos de Norteamérica. Bueno, buen provecho para ti. Estaremos muy pendientes de lo que ocurra en el transcurso de la tarde. Bueno, vámonos a la pausa comercial y musical del momento. Al regreso seguimos aquí con más de Venezuela siempre, siempre Venezuela. Ya regresamos. Bueno, seguimos aquí en Venezuela siempre, siempre Venezuela. La abogada de Jesús María Casal, la doctora Magali Vázquez, aclaró que el presidente de la Comisión Nacional de Primarias acudió a la Fiscalía en carácter de citado por una investigación y no como imputado, tal y como lo había dicho el propio fiscal de facto. Magali Vázquez señaló que no existe ningún motivo por el cual se puede imputar a Casal debido a que no incurrió en delito alguno.
Hay una investigación en curso y en el marco de esta investigación están siendo llamados a declarar diferentes personas. Y el doctor Casal recibió una citación y en esa calidad acudió, dijo Vázquez hoy. Jesús María Casal asistió, recordemos, ayer a la sede del Ministerio Público para responder a la situación en calidad de investigado. Otro de los citados por la Fiscalía fueron Mildred Camero, vicepresidenta de la Comisión Nacional de Primarias, y Roberto Abdul Hadi Casanova, miembro directivo de la Asociación Civil Súmate. También citaron en calidad de investigados a representantes de la Comisión de Primaria en varios estados del país. Es el Ministerio Público el que ha iniciado una investigación contra los directivos de la Comisión Nacional de Primaria por presunto fraude y usurpación de funciones del Consejo Nacional Electoral en las elecciones primarias de la oposición realizadas el pasado 22 de octubre. Durante un evento en la Universidad Católica Andrés Bello, Jesús María Casal se negó a dar declaraciones sobre la situación y señaló que tampoco puede declarar sobre la investigación en torno a las primarias. El mismo día que Casal y el resto de los representantes de la Comisión de Primaria asistieron a la Fiscalía, lo hicieron otros representantes de la Comisión de Primarias en diversos estados del país. Y el mismo día, ayer, el Tribunal Supremo de Justicia dictó una sentencia en la que ordenó la suspensión de los efectos en las distintas fases de las primarias de la oposición. Además, el ente judicial notificó a Tarek William Saab, fiscal general designado por la extinta Asamblea Constituyente, fiscal de facto, la presunta comisión de delitos contra la Constitución, los ilícitos electorales y la presunta comisión de delitos comunes que no lo han logrado demostrar por ninguna parte. Bueno, hay otra noticia que nos preocupa y es el tema del incremento de acciones en contra de ciudadanos venezolanos que se encuentran en Guyana. A través de las redes sociales nos hemos enterado que en medio de las tensiones que hay en Venezuela y Guyana por la disputa del Esequibo, se ha viralizado videos de detención de varios venezolanos en las calles de Ana Regina, una población fronteriza de Guyana. Más tarde se conoció que los venezolanos ingresaron ilegalmente al país en un barco de hierro de Ana Regina, costa del Esequibo, y el pasado sábado estaban siendo trasladados a un autobús cuando una operación conjunta de la Fuerza de Defensa de Guyana y la Fuerza de Policía de Guyana buscaban detener a los extranjeros. Los venezolanos saltaron por la ventanilla del autobús en marcha en Ana Regina y huyeron en un intento por escapar. Sin embargo, fueron recapturados. Posteriormente, el domingo aparecieron más videos de más barcos pequeños cargados de venezolanos siendo interceptados en el río Esequibo, en Parica. Y esta situación ha generado preocupación y alarma. Algunos fueron interceptados durante la noche y desesperados se lanzaron por la borda en un intento de alejarse nadando de la policía. Según los reportes oficiales, las detenciones forman parte de los protocolos policiales ante la migración ilegal, pero en el pasado la llegada de ciudadanos venezolanos era bienvenida una vez que pasaban la inmigración a través de varios puertos de entrada como Charity. Sin embargo, en las últimas semanas, muchos han ido llegando a varios lugares de la costa. Veamos este video que nos muestra cuál es la situación que se está presentando en relación al tema de los venezolanos y su persecución en Guyana. Veamos. Más video de lo que está ocurriendo con los venezolanos en Guyana. Compartan con todos sus amigos, por favor, rápido, compartan. Esto es lo que están viviendo nuestros hermanos venezolanos. Dios tenga misericordia de nuestro pueblo, nuestros hermanos barranqueños. Unámonos todos, por favor, en oración por nuestros hermanos. Que Dios los bendiga, Dios los guarde, Dios los cuide, en el nombre poderoso de Jesús. Ven para acá. Esto es lo que se está viviendo aquí en Guyana. Esto, que están agrediendo a los venezolanos, esto. Corre, llave, corre. Anda, anda. Ay, que te van allá. Ay, Flori. Ya vaya. Bueno, es la situación entonces que se está presentando en zonas fronterizas con Guyana. Lo que sí es evidente es que hay una mayor movilización policial
por parte de las autoridades que busca detener a venezolanos que se encuentran en situación irregular, según lo afirman ellos. Y esto nos lleva a la cifra de migrantes venezolanos que se encuentran actualmente en Guyana. De manera oficial se afirma que hay 21.700 inmigrantes registrados en Guyana, pero se estima que actualmente hay más de 30.000 viviendo en ese país. El presidente Ifar Ali indicó que su gobierno es cauteloso ante la posibilidad de agentes extranjeros que se infiltren en el país disfrazados de migrantes, pero señaló que existen sistemas para garantizar que la integridad nacional de la nación siga siendo protegida. O sea, las cosas están picando y extendiéndose a otros niveles. María Corina Machado lo ha dicho hoy: me inscribiré y derrotaré a Nicolás Maduro. La coordinadora de la organización política 20 Venezuela y vencedora en las elecciones primarias de la oposición, María Corina Machado, afirmó que va a inscribirse como candidata presidencial y va a derrotar al mandatario Nicolás Maduro en las elecciones del 2024. Machado ha dicho que el gobierno intentó restarle votos en las primarias con el planteamiento de la inhabilitación política. Sin embargo, los resultados mostraron que ocurrió lo contrario. Reconoció que el camino para lograr los objetivos no es nada sencillo y que se debe ir despejando en aras de una transición a la democracia en Venezuela para brindar estabilidad. A su juicio quedó demostrado con las primarias que se puede hacer frente a la dictadura con organización ciudadana, con la moral y la capacidad organizativa de la gente aunada al apoyo de las democracias del mundo para que pueda tenerse una elección competitiva. A su juicio, la administración de facto pasa por el peor momento porque su base social y capacidad de represión ha disminuido, ya que muchas personas se han ido a buscar mejor calidad de vida. Para María Corina era previsible el movimiento del TCJ en su contra ante lo que considera como una derrota monumental. Señaló que el resultado obtenido en las primarias fue demoledor para el gobierno porque a pesar de los obstáculos, la gente salió a votar. Expresó no tener miedo a las amenazas que se cierran en su contra y reiteró que las acusaciones y acciones que le dirigen desde Miraflores son decisiones políticas que se van a ir derribando poco a poco. Vamos a escuchar a nuestra corresponsal que se encuentra en Venezuela, en los Andes venezolanos, Sorciré Rodríguez, con su reporte para Siempre Venezuela. Gracias Alan Peralta y Miro Catey por este contacto informativo a través de Siempre Venezuela, Radio Noticias desde la Cordillera Andina. Y es que este lunes un nutrido grupo de miembros de la sociedad civil se congregaron en los alrededores de la sede del Ministerio Público en el estado Mérida para manifestar su apoyo a los miembros de la Junta Regional de Primarias, quienes fueron citados en calidad de investigados por el Ministerio Público. Indicó el Observatorio de Derechos Humanos que los profesores de la ULA, Ana Trujillo y Argeno Prat, fueron citados a comparecer ante la Fiscalía 19 en calidad de investigados por presunta implicación en el presunto delito contra la corrupción en la elección de primarias. El Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de los Andes ha manifestado su preocupación y rechazo por los hechos de persecución y criminalización de la participación política de los profesores universitarios Argeno Yacir Quevedo Pran y Ana Luzmila Trujillo Rojas, miembros principales de la Junta Regional de Mérida de la Comisión Nacional de Primaria. Los citados o las citaciones dirigidas a los profesores Trujillo de la Facultad de Arquitectura y Diseño y Pran de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales forman parte de la investigación penal del Ministerio Público, de la misma por la que fueron citados el presidente, la vicepresidenta y uno de los miembros suplentes de la Comisión Nacional de Primarias Nacional, así como miembros de las juntas regionales de esta organización y de cada estado y ciudad. Esta es la información que tenemos en torno a lo que es la citación de la Comisión Nacional de Primarias y las juntas regionales. En otro orden de ideas, tenemos que de acuerdo a una fuente policial se precisó que Giovanni Samuel Frailan Pirela, de 24 años de edad, fue sentenciado a pagar
20 años de cárcel por el femicidio de su tía María Francisca Frailán Nava, de 59 años, un hecho ocurrido en la vía de la localidad de Torondoy, en el municipio Justo Briceño del estado Mérida. Este hecho de sangre ocurrió el pasado 26 de agosto en una finca ubicada en el Fundo El Cedro, ubicada en el sector La Honda de la vía a Torondoy, en el municipio Justo Briceño de la entidad merideña. Ese día, Frailán Pirela golpeó a su tía con un objeto contundente para dejarla inconsciente y así aprovechar de desmembrarla con un machete y posteriormente enterrarla en el patio de su residencia. Estos son algunos de los sucesos que se han suscitado dentro de la entidad merideña. También tenemos que los integrantes de la plancha 1 del Colegio de Reporteros Gráficos de Venezuela Mérida impugnó las elecciones gremiales, ya que señalan que personas con la autorización asignada convocaron a varias asambleas que se llevaron a cabo y donde la última reunión que se realizó en la sede del CNP Mérida o del Colegio Nacional de Periodistas del Estado Mérida, se tomó la decisión por la mayoría de ir a las elecciones. Este es un tema de los reporteros gráficos que no estaban acreditados para estas elecciones. Dentro de lo que tiene que ver con el servicio que brinda CanTV, atención del 76% de los reportes, según en el estado Mérida, CanTV cumplió con el 76% de los reportes de los casos que reportaron los usuarios en la aplicación Ven 1 por 10 de, entre comillas, el buen gobierno, lo que representa un avance significativo de respuestas a los requerimientos realizados. Realmente será solamente en la entidad merideña, porque en el resto de las ciudades leemos la falta de atención por esta empresa CanTV, adscrita al Ministerio del Poder Popular para Ciencia y Tecnología, quien en el estado Mérida se encuentra desplegada en los diferentes municipios, desarrollando labores en articulación con las comunidades organizadas. Bueno, es el reporte que hace Sorciré Rodríguez desde los Andes venezolanos. Bueno, seguimos aquí en Venezuela, siempre Venezuela. Noticia de último momento. En una sesión del Congreso norteamericano, el secretario de Estado Anthony Blinken, a una pregunta del senador Marco Rubio, ha contestado lo siguiente: si el régimen de Venezuela ha violado el acuerdo de Barbados, tomaremos las medidas necesarias. No van a tener vía libre para acciones que entren en contradicción con los compromisos que adquirieron de ir hacia esas elecciones libres. Lo ha dicho, repito, durante la jornada de hoy el secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken. Lo de ayer fue una declaración anónima de un vocero anónimo del Departamento de Estado. La de hoy es la del secretario de Estado norteamericano. Es el segundo aviso para el régimen de facto de Venezuela. Pero realmente peligra la flexibilización de las sanciones por parte de Estados Unidos hacia Venezuela. Pero es que tras la sentencia publicada ayer por parte del Tribunal Supremo de Justicia, la Sala Electoral, un portavoz del Departamento de Estado instó al gobierno a cumplir con los compromisos asumidos. Senadores estadounidenses, republicanos y demócratas condenaron la sentencia del TSJ y exigieron acciones concretas de la administración del presidente Joe Biden. El senador republicano Marco Rubio dijo no tener duda de que el gobierno de Maduro no tiene intención de mantener el acuerdo firmado en Barbados y aseguró que Estados Unidos debe revertir todo alivio a las sanciones. En la misma línea se pronunció el senador demócrata Bob Menéndez. Tras la firma del acuerdo sobre garantías electorales hace casi 2 semanas en Barbados, el gobierno de los Estados Unidos anunció una flexibilización temporal de algunas de las sanciones en la industria petrolera, pero advirtió que las medidas serían revertidas si antes de finalizar noviembre no se evidenciaban pasos concretos orientados al levantamiento de las inhabilitaciones y la liberación de los presos políticos. John Magdaleno, politólogo y director de la consultora Politi,
señala que la sentencia del TCJ pone en tela de juicio una eventual extensión de la flexibilización de las sanciones. Si se verifican los incumplimientos del acuerdo parcial y la contrapartida fue una flexibilización de las sanciones económicas internacionales impuestas por el gobierno norteamericano, obviamente el gobierno venezolano está jugando con fuego. La situación será evaluada en la reunión de la Comisión de Verificación de Acuerdos planteada por Jorge Rodríguez, jefe de la delegación negociadora del gobierno, al denunciar que la oposición cometió un fraude en la elección en la que Machado ganó con el 92% de los votos. Stalin González, miembro de la delegación negociadora de la oposición, prefiere no sacar conclusiones adelantadas, pero alerta que todos los días hasta el próximo año habrá que hacer frente a obstáculos. Geoff Ramsey, miembro senior del Centro Adrienne Arch para América Latina del Atlantic Council, considera que el TCJ dio un golpe a la primera cláusula del acuerdo parcial sobre derechos políticos y garantías electorales para todos firmadas en Barbados, que establece que las partes reconocen y respetan el derecho de cada actor de seleccionar a su candidato para elecciones presidenciales de manera libre y conforme a los mecanismos internos. Luis Vicente León, por su parte, presidente de la encuestadora Data Analysis, no descarta que Estados Unidos pueda rediseñar sus estrategias para presionar al régimen de facto. No cree que regresen completo las flexibilizaciones de las sanciones petroleras, pero sí ve en la sentencia gasolina a la presión para retroceder con los acuerdos políticos alcanzados con Estados Unidos. León considera que el dilema actual no es la habilitación o licencia, sino licencia o elecciones. El gobierno venezolano puede poner como condición el mantenimiento de licencias petroleras para generar recursos que garanticen la estabilidad de la infraestructura para conducir la elección presidencial. Si mueve demasiado el proceso de licencia, puede conducirte a un proceso de nicaragüación del proceso político venezolano, afirmó. León, sin embargo, estima que la primaria parece haber sido afectada y haber afectado muchísimo al gobierno venezolano, que puede estar evaluando como un error haber negociado la primaria dentro del acuerdo de Barbados. Y así van las cosas. Se calienta el clima, pero ¿llegará la sangre al río? Esa es la pregunta que se hacen los analistas. ¿Suspenderá el gobierno de los Estados Unidos las licencias otorgadas? Esa es la presión que hay. Y bueno, a esa presión contribuye la posición de un gobierno que está destruyendo y socavando las bases del proceso de acuerdo de Barbados. Se lo está echando al pico, como dicen los chamos. Y esta situación, pues, definitivamente lo está metiendo en camisa de once varas porque esto afecta mucho al gobierno, a pesar de que no lo quieran reconocer. Vamos a escuchar ahora este informe. La presidenta de la Junta de Primaria del Estado Lara, Nelly Cuenca, fue una de las que fue citada por el Ministerio Público durante el día de ayer. Al salir de esta actividad, ha señalado lo que ocurrió en su interrogatorio en la Fiscalía. Escuchemos y veamos. Al principio yo pregunté si me estaban entrevistando como imputada o como testigo. Me dijeron que no me estaban entrevistando como imputada. Entonces, ¿cuál es la razón entonces que la citaron? Para que declarara sobre cuál fue mi desempeño como miembro de la Junta Regional de Primaria. Y las preguntas fundamentalmente giraron alrededor de cuáles fueron mis atribuciones, cuál fue el financiamiento de la primaria y muchas preguntas que tenían que ver con la competencia de la Comisión Nacional de Primaria y no con las competencias de la Junta Regional de Primaria. Las competencias tanto de la Comisión Nacional de Primaria como de la Junta Regional de Primaria están debidamente reglamentadas y todos esos reglamentos están en la página web de la Comisión Nacional de Primaria, de manera que es muy fácil saber qué hicimos las juntas regionales, qué hizo la Comisión Nacional y cuál fue el desempeño que fue extraordinario de los electores y cómo nosotros garantizamos la confianza, la seguridad y la transparencia en todo ese proceso. Doctora, ¿qué procede ahora? Bueno, ellos están actuando por delegación de la Fiscalía General, Es que no. que casi como órgano auxiliar, de eso podrán
decirle mejor los abogados que estuvieron presentes conmigo, el doctor Pablo Espinal, la doctora Lirio Terán y el doctor Ismael Mata, que son excelentes profesionales, de manera que para mí ha sido una bendición contar con ellos. Previamente habíamos conversado y bueno, previamente estuve en mi iglesia, oramos, no tengo nada que temer, no tenemos nada que temer, porque los hijos de Dios, como es mi caso y como son ustedes también, tenemos la confianza puesta en Dios. Amén. 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 Bravo. 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 ¡Viva la libertad! ¡Viva la democracia! ¡Viva Venezuela libre! Bueno, fue una de las pocas que habló. Realmente la mayoría de los miembros de la Comisión Nacional de Primarias y de las juntas regionales de primarias mantuvieron silencio absoluto sobre este tema. Pero se deja entrever que no tienen nada que temer, por lo menos desde el punto de vista legal. Ahora, si tuercen la ley, pues sí, habrá que esperar algún tipo de acción o sanción. El exprocurador especial del gobierno interino de Juan Guaidó, José Ignacio Hernández, advirtió que la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia va a usar la tesis de desacato tras su decisión de anular las elecciones primarias de la oposición que se celebraron el pasado domingo 22 de octubre para actuar en contra de María Corina Machado. En su cuenta en la red social X, el abogado criticó la decisión de este 30 de octubre en una ponencia conjunta y dio a conocer esta sala del máximo juzgado del país. El TCJ aceptó, recordemos, la solicitud de amparo cautelar. Fíjate que la misma palabra lo dice, amparo cautelar, previo a la acción de protección, de evitar impactos y daños. Cautelar es previo, no post. Pero bueno, ellos interpretan la norma como les da la gana. Esta solicitud la introdujo José Brito en contra de la consulta interna opositora, a pesar de que él no fue candidato ni participó para nada en el proceso. Al suspender las primarias, la sala electoral reedita la misma estrategia para criminalizar la Asamblea del 2015. Los detalles son importantes, dice el abogado Hernández. Recordó que la misma sala electoral actuó contra la Asamblea Nacional de 2015 al impedir la juramentación de los diputados de Amazonas ante un presunto fraude que nunca se comprobó. La sala ordenó como medida de amparo cautelar suspender las primarias y esto es absurdo, no se puede suspender pues ya se realizaron. La decisión también la cuestionó el codirector de Acceso a la Justicia, Ali Daniels, quien consideró que esta decisión no podía pedirla a alguien que no estuvo en la contienda. Llama la atención, según Daniels, que la sala electoral se declara competente ante la solicitud de alguien que no participó en las primarias. Como alguien ajeno al proceso de las primarias puede tener la potestad de pedir su anulación, se pregunta. La Academia de Ciencias Políticas y Sociales también se pronunció en contra al asegurar que esta decisión del TSJ viola la Constitución de 1999. Vamos ahora a escuchar el segundo reporte de Sor Ciré Rodríguez, que nos trae para siempre Venezuela. Retomando el tema de las primarias y a propósito de las elecciones primarias del pasado 22 de octubre, donde María Corina Machado resultó como abanderada de la unidad por los comicios para los comicios presidenciales 2024, Acción Democrática en Resistencia Mérida se pronunció sobre las acciones intimidatorias que con citaciones pretenden ante el Poder Judicial ejercer sobre los integrantes de la Comisión Nacional de Primarias y Juntas Regionales. Y en este sentido, Guido Mercado, quien es dirigente de Acción Democrática en Resistencia, acompañado del Comité Ejecutivo Municipal Libertador Mérida de la Tolda Blanca, indicó que el chavismo sabe que la gente salió a votar el 22 de octubre y se mantiene el espíritu de cambio que tanto se ha buscado durante los últimos años. Explica el dirigente de Acción Democrática que lo que se vivió el 22 de octubre es una muestra de la organización que desde la comunidad se hizo para llevar a cabo este proceso ciudadano sin la necesidad de la presencia del Consejo Nacional Electoral.
En lo que tiene que ver con la vialidad, la alcaldía de Arzobispo Chacón despejó la carretera obstruida por las lluvias desde Canagua a Chacanta y Mucuchachí. Tras un intenso trabajo de cuadrillas y maquinarias con operaciones dirigidas por la alcaldía, se logró el despeje de esta vía en el sector La Capilla del doctor José Gregorio Hernández, que comunica desde Canagua, la capital del municipio Arzobispo Chacón, hacia las parroquias de Chacanta y Mucuchachí. Esta importante vía de comunicación se había obstruido producto de las fuertes precipitaciones en las últimas horas que se registraron en los pueblos del sur, y para la ejecución de estos trabajos se colocó a la disposición la maquinaria retroexcavadora y un camión, así como las cuadrillas de operadores y conductores para agilizar el despeje de esta vía. Y para culminar tenemos que la primera dama Cano de Guzmán y la Fundación Regional Niño Simón Mérida se trasladaron a la Azulita para hacer una jornada a las futuras madres del municipio Andrés Bello. Finalmente se hizo entrega de canastillas, kit vitamínico enviado entre comillas por el gobierno nacional. Y en lo que al deporte se trata, los estudiantes de Mérida Sub-18 lograron vencer a Titanes de Guanare 1-0 en el estadio Rafael Calles Pinto de la ciudad llanera, un encuentro correspondiente a la última jornada de la Liga Fútbol Junior 2023. Y en esta jugada, en el área del académico, consiguió el penal convertido por Luis Vera. Además, salió muy contento, fue un partido muy bien aprovechado por el clima, el tiempo, el espacio, así que al cierre, que lograron sacar los 3 puntos en carrera, consiguieron el segundo lugar con 33 puntos. Varios jugadores que no fueron regulares mostraron buen fútbol y respondieron con compromiso para dejar muy bien parado los estudiantes de Mérida Sub-18 para vencer a Titanes de Guanare. Y la red hospitalaria asumió intervenciones de emergencia ante avería en quirófanos de el Hospital Universitario de los Andes, y como respuesta a esta contingencia, la directora del hospital, Nelly Molina, informó que los pacientes fueron referidos al Hospital General Dr. Tulio Carnevali Salvatierra y un paciente pediátrico al quirófano del pabellón militar, ya que la emergencia de los hospitales están en reparaciones. Tuvieron que referir los pacientes a otros centros hospitalarios. Para Siempre Venezuela Radio Noticias, Sorcire Rodríguez, CNP 15959. Bueno, con el reporte de Sorcire Rodríguez finalizamos nuestra edición meridiana, como siempre, llevándoles a ustedes información, comentarios, noticias, música, entrevistas, todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. Lo hemos hecho con mucho cariño, con mucho respeto para todos ustedes a través de esta señal. Los invito para que estén pendientes de la próxima edición de Siempre Venezuela de 4 a 6 por estos mismos canales. Un gran abrazo, que tengan buen provecho. Siempre Venezuela es un programa que te brinda las mejores noticias, comentarios, análisis, entrevistas y música. Información sin censura en la voz de los protagonistas. Todo un equipo de producción de primer nivel. Siempre Venezuela lo encontrarás en las radios de tu preferencia. O si no, visítanos en nuestras plataformas digitales. Siempre Venezuela Radio. En Instagram, Facebook y Twitter. De lunes a viernes le decimos lo que en Venezuela prohíben. Porque somos Venezuela siempre, siempre Venezuela.